Parto con un nombre propio, Daniel Jadwe. Y dirán, ¿qué pasa? ¿Qué se va a meter? ¿Qué sé yo? ¿Que es la UFER? ¿Que no sé qué? ¿Que la prisión preventiva? ¿Que está en su... No. Pero hay que darle un punto, ¿ah? Actores políticos son actores políticos. Daniel Jadwe hace una semana, más o menos, dijo así en simple, ¿saben qué más? Mejor retiren ese proyecto de esa reforma de pensiones porque no va a pasar nada. Y hace una alerta, dice, bueno, si va a ser una cosa tan chiquitita no tiene sentido. Podría ser algo secundario, no podría decir, bueno, está tratando de agarrar protagonismo, pero probablemente dijo algo que muchos piensan, incluso a nivel de las bases de la gente cercana al oficialismo. De hecho, hay que decir que al menos rápidamente encontró eco en algunos diputados del Partido Comunista y hasta ahí todavía quizás no sería gran noticia, pero también tuvo eco en diputados y en mundo político del PPD y del Partido Socialista. Es decir, hay varios que están planteando ya no solamente su preocupación, que muchos lo decían, respecto al avance o finalmente a que llegue la eventual reforma de pensiones que suponemos debiera acordarse en enero, sino que derechamente están diciendo, bueno, eventualmente no están las condiciones. Hasta el senador Pedro Araya, hasta él, muy ecuánime, dijo, bueno, de repente no vamos a votar por esto porque no están las condiciones. Y en eso se abrió una conversación que, insisto, es como el elefante en la habitación. Yo creo que mucho a nivel, aquí también lo decíamos, qué sentido tiene si eventualmente no se respetan esas líneas rojas que muy movedizas han estado el último tiempo, pero nos abre una discusión cuando estamos ya en la recta final de lo que salga o no que de esto llamado reforma de pensiones. 31 de enero, digamos, enero es la fecha límite y lo sabemos, porque si no sale ahora parece que ya no habría condiciones para que saliera ya en marzo, donde se inicia un año ultra electoral. Así que partimos con estas declaraciones de Jadwe, lo dejamos ahí tranquilo a Daniel en lo suyo, pero insisto que se vuelve a abrir una discusión que en este panel es necesario respecto a la conveniencia de avanzar en lo que se puede avanzar. Comenzamos un nuevo año, felicidades a cada uno de ustedes en una nueva edición de Provócame. Amigues queridos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, Valeria Cárcamo. Feliz, este año ha sido espectacular. Llevamos una semana, lo sé, pero ha sido espectacular. Y mi mamá se vino del sur, así que me está acompañando en Viña. Bueno. Y amaneció chispeando. Llovió en la noche en Viña. Y aquí nublado en Santiago. Sí, amaneció nublado, afortunadamente, porque ha hecho mucho calor. No, y muy contento de... Son poquitos días, pero son poquitos días de alta intensidad. Y... Yo estoy destruido ya, bueno. ¿Y todos de blanco? Sí, es que todavía lo hecho no termina el año, sí, ese es el problema. Sí, pues el año termina a finales de enero. Claro. Y así como la política está exigida, también la vida de cada uno de nosotros. Sí, probablemente. Rodrigo Rettig, oye, grabemos en un horario distinto, que tengo una cagada en tribunales. Después nos dijo, no alcanzo a llegar, cabrón, nos mandó una foto de esas fotos que él supone que nos van a dar pena, no nos dan pena, nos dan rabia. Y cuando ya vamos a partir los tres, llegó, no se alcanzó ni a cambiar. Estábamos en Rondizón y parece que no alcanzaba el tiempo porque la audiencia todavía no ocurría cuando yo te escribí, pero ¿Y? aquí estamos. Pues, ¿Ocurrió? ¿Ocurrió? ¿O se suspendió, la típica? No, ocurrió y zafamos a mi cliente del problema en que se había metido, así que con el objetivo logrado incluso. Oye, un feliz año nuevo para toda la gente que nos ve, este es el primer año del programa de este 2025 y espero que los provoquitos sigamos tan como buen equipo que hemos sido en el año 2024 y este programa siga creciendo. Oye, a propósito de lo que dice Rodrigo, capaz que lo que diga no le haga sentido a nadie, porque yo tengo algunas pequeñas obsesiones que son un divertimento. Mucha gente sigue cuentas de gatos y de perros, es lo que más se lleva en De gatos, es la que más se lleva. Yo soy una. Gatos. Sí. Ya, pero yo además de gatos, que también, lo que sigo son cuentas de abogados narcos o abogados chanta. De Chile y de otras partes del mundo. Yo sigo... No sé si ustedes son una maravilla. ¿Por qué dices eso? Yo querido sigo... Rodrigo? Oye, pero yo que soy ñoño, porque yo sigo cuentas de recetas de comida. Es que tú eres ñoño. No, Y eres qué correcta, mal, ¿no? qué horrible. Recetas de comida Yo de sigo- distinto tipo. La gente lo sabe porque lo he contado y sigo de repente algunas así como influencers narcos. Hay un mundo ahí que a mí me fascina mucho. Mi último descubrimiento lo pueden encontrar en Instagram, es La Defensa Más Leal. Búscalo, La Defensa Más Leal, un abogado mexicano. No, Entonces está así, se graba así, entonces está con el celular. Aquí estamos con el licenciado, estamos saliendo, hemos logrado la libertad para mí. Y es evidente, dice. Y entonces dicen que robó, pero no, lo confundieron la ropa. Entonces, puros abogados. Si necesitas representación penal, tanto como víctima o victimario, www.retic.cl. Rettig, vos deberías hacerte una Rettig. cuenta así.
Hay uno chileno que No, también sigo. mi cuenta es de político, el abogado. No, pero bueno, No le tenés saco que hacer brillo. una cuenta de abogado. El último que vi ahora para el año nuevo, salió un abogado, no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar, que lo sigo también. Entonces tenía como 30 esposas. Oye, ¿querías Esposas. hacer un programa corto? No, no importa. 30 esposas. Y entonces las ponía y decía, en este fin de año, en este nuevo año, estas son todas las esposas que he librado a mis clientes. Y el bueno usa unas colleras de oro, una weá, y cuenta los fajos así. Es abogado narco, po. Bien sugerente. Y lo pone en valor, porque uno piensa que no, trataría de pasar piolas. No, pues hay un submundo de abogados que tienen Oye. que ser vistos justamente por ese mundo. Yo sigo Triple- una candidata mexicana que iba así como un municipio que yo creo que hizo la mejor campaña que he visto Ya. en toda mi vida. Y ella así como que se salta hacia el piso y dice, oh, esto me dolió. Dice, pero más duele la corrupción en México. Yo sé. Oye, www.reddit.cl, pero la aclaración, no represento causas de ley 20.000. Sí, No que porque no puedan tener delito- defensa, yo creo en la delito- defensa delitos de yo, tráfico. pero como me quiero dedicar a la política también, me parece que es un área que no debo entrar. bueno, yo te recomiendo que tú sigas la defensa más leal. Si ustedes lo hacen, se van a reír, me van a escribir así, qué bueno, gracias Darío por alegrarme el día. No solo de gatos vive la alegría humana. Me imagino que quien representa narcos es difícil salirse del mercado. Sí. Preguntémosle al señor difícil. Duque. Sí. No, imagínate estos buenos en México y todo. A mí una vez ¿no? me pidieron una pericia psicológica Ya. y no la quise hacer. Ah, ya, Oh, No, ¿por imagino- qué? No, ¿por qué no? sí. Porque es un mundo muy complejo. Es un mundo muy Meterte en el mundo del complejo. crimen No, es organizado. muy- Claro, como después, abogado, buena, qué complejo. bien, grande psicólogo, ahora le tengo otro Y cliente. resulta que le diagnosticaste una patología que no correspondía. Bueno, por eso, Me encanta. por eso la ley 20.000 establece una prohibición que lo tocamos cuando salió el tema Sí. de Duque, de que A mí me un iría abogado bien. de narcos no puede operar en la administración pública. Sí. Sí, Bueno, en no, fin, nada que ya, ver. vamos a lo nuestro. Igual me iría bien, les caería Ya, bien. no vamos a decir que no estamos en lo narco, pero estamos en la pasta. ¿Ah? Estamos en la pasta, pues, porque todos los días se juega el partido. Y nosotros que estamos, y la gente que mira este programa, que son miles y miles, muchas gracias por la sintonía del 2024, tiene que ver con la reforma de pensiones. Ya, no voy a repetir lo que ya dije respecto a Daniel Jadwe, lo menciono a él porque tuvo, yo creo, la virtud, yo de hecho lo dije en algún minuto, hace yo creo un par de años no le veía una buena jugada. No estoy diciendo ni me acuerdo ni en desacuerdo, lo que estoy diciendo es que como jugada política fue interesante porque compró acciones en ese barco, en el barco de esto va a ser, no, y si hay manos levantadas, él está jugando su propio partido, está bien. Pero la pregunta de fondo es, ¿podrá cumplirse? A mí me llamó la atención que efectivamente se sumaran con tanto vigor algunos diputados socialistas, algunos diputados PPD, y es porque yo creo que hay un gran terror en el mundo de las izquierdas, de los progresismos, de que finalmente salga una reforma y sea una reforma que 6 meses después digamos, oye, la hueá que hicimos. Y eso no será la primera vez que pasa. ¿Cómo lo ven? Abramos la cancha. Yo creo que, claro, yo primero, yo dije empezamos un buen año porque Ojeda está en prisión preventiva, diputado, ex bancada republicano. No lo había visto así, pero por caso, convenio, fundación, etcétera. Así que creo que empezamos bien el año porque la justicia va avanzando como corresponde. Y lo segundo, claro, yo creo que el tema de la AFP y todo lo que ahora está abarcando las declaraciones del presidente, que fue muy eufórico, el encuentro que hubo en Maipú también con Tomás Bodanovich, la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? La ministra Jara. Pero a mí lo que me preocupa un poco esto de que la ministra Jara, estaba leyendo ahí la noticia que decía, probablemente no hay un acuerdo total respecto a la propuesta de reforma de pensiones que presenta el gobierno, pero es muy difícil. Entonces, creo que en la declaración que hace el presidente, eufóricamente, dicen que ha aportado a la derecha. Bueno, si ponemos las cartas sobre la mesa, la derecha no ha hecho ninguna propuesta en verdad para reforma de pensiones reales, para aumentar las pensiones. Eso es una realidad. Y el presidente lo deja claro. Ahora la derecha, como Coloma salió, ¿cierto? El senador, creo que era el senador Coloma. Sí, senador Coloma. Claro, y saliendo, esto pone en riesgo el acuerdo de reforma. Pero si cualquier cosa pone en riesgo el tema de la reforma de pensiones para no poder avanzar en eso. Y unos datos muy interesantes que quería mencionar, porque me parece como una brutalidad en decir no hay plata para subir las pensiones, no va a haber acuerdo, un poco los que fueron los gastos en publicidad que hicieron las AFP, que fueron más de 11.000 millones de pesos en publicidad. Y a mí me parece brutal, ¿por qué? Porque a mí me llamó la atención un logo que creo que es yo quiero elegir. Y yo dije, claro, pues yo quiero elegir qué es lo que quiero de mi pensión y todo. Me metí, Asociación AFP, el logo. Entonces, están invirtiendo muy bien para confundir a la gente y no tener una decisión clara de lo que es la reforma de pensiones. En eso, AFP Capital
Cuprum, Habitat, Modelo, Plan Vital, Provida y Uno son los que están generando inversión 11.000 millones. Es solo publicidad. Es brutal lo que se viene, pero vamos a ver cómo se define en enero. Mira, yo creo que aún no es posible tener una evaluación concluyente respecto de el estado de la negociación sobre la reforma en pensiones, porque aún no se conoce los alcances de lo acordado entre el gobierno y la oposición. Yo creo que el gobierno, en el ánimo y en la intención de desplegar una táctica que no interfiera con el proceso de negociación, ha sido muy silente en divulgar los contenidos de la reforma. Yo interpreto muchas opiniones de parlamentarias y parlamentarios, no muchas, las opiniones de quienes han sido detractores a partir de no conocer los alcances del proyecto. Es decir, cuántos serían los montos que mejorarían las pensiones en el presente y en el futuro, cómo se caracterizaría el pilar de seguridad social, porque yo colijo de lo que se ha dicho en los medios por parte de la ministra, que una porción del 6% iría para un sistema solidario de préstamo con garantía del Estado, que sería una lógica de reparto, pero garantizado por el Estado, que es una innovación. Y otra porción que está en discusión, está tensionado cuál es el porcentaje definitivo, sería para solidaridad de hombres hacia mujeres. Entonces, no hay claridad en el sistema político sobre los alcances del pilar de seguridad social. Tampoco hay claridad aún sobre los alcances de la regulación del sistema. Estaba leyendo que del 100% de los cotizantes, el 30% está adscrito a la modalidad de licitación, que son los nuevos, y que tienen comisiones significativamente más bajas sí, que quienes cotizamos hace muchos años. El 70% por inercia al cambio no está adscrito a la lógica de cambio de AFP. Licitar la cartera de stock sería un paso significativo en reducir las comisiones, dividir la industria en términos de administración e inversión, impidiendo la integración vertical y el control oligopólico de las AFP sería un paso, porque todo esto deviene del poder de las AFP, de sus recursos económicos. ¿Y eso está avanzado? Es parte de la discusión, pues parte de la negociación. Agrego montos, pilar de seguridad social, regulación del sistema, con miras a tener claridad de qué es lo que consolida esto y qué apertura en términos de reformas de segunda y tercera generación, porque pensar que esto se agota en esto, como quieren las AFP, también sería una torpeza. Entonces, son 4 criterios que, en mi opinión, yo me los autoconfiguré pedagógicamente para pensar cómo evaluarla. Ahora, insisto, el gobierno, yo creo que en el ánimo de no interferir el proceso de negociación, de no darle herramientas a la derecha para la crítica, ha restringido información, pero yo creo que es tiempo ya que se conozca. Ahora, creo que es una frescura sin límites de la derecha decir que es el gobierno el que no quiere reforma en pensiones, que es el Partido Comunista quien no quiere reforma en pensiones. Hoy día yo estuve en la mañana en la radio La Clave y recordaba que si hay un partido que ha estado en contra del sistema de capitalización individual desde su origen, el Partido Comunista, desde el año 80. Porque suprimió la seguridad social como la concebíamos en Chile. Ya, pero la discusión en este minuto está instalada en... Sí, ahora, mi opinión, ¿tiene sentido o no? Mi opinión es que hay que esperar, insisto, porque están en las horas críticas esto, cuál es el resultado, como sea. Es distinto evaluar una reforma en pensiones si tiene un incremento de 100.000 pesos a si tiene 20.000 pesos. O sea, lo voy a poner de esta manera. La reforma en pensiones de la presidenta Bachelet, que no modificó el sistema de AFP del 2008, se legitimó porque se pasó de pensiones de asistencia social, PASI, de 14.000 pesos a 64.000 abruptamente. Y ese fue un cambio drástico. Y legitimó la reforma en sí misma, que es la creación del pilar solidario básico. Entonces, no estoy diciendo que aquí haya que concentrarse exclusivamente en el mejoramiento de las pensiones. Hace la diferencia si hay mejora de las pensiones presentes y no. Pero tiene que ser una mirada integral. Como sea, yo creo que
el acto del día de ayer en la comuna de Maipú fue multitudinario. Muchas personas mayores No me enteré. están esperando. No, si están esperando porque hay un Sí, problema sí. real. Sí, 1200. yo tengo doble o sea, elemento. ahora, quiero opinar otra cosa que viene en la segunda ronda. Ya. Yo No va a haber segunda ronda. tengo dos elementos que incorporar al análisis. Voy a partir con la ley reservada del litio que está planteando mi candidato presidencial, Vladimir Mirosevich. Ya empezamos ya. Vamos a cortar esta parte. De que es importante comprender de que el Fondo Soberano de las Rentas del Litio, de acuerdo a proyecciones de la IPRES, al año 2029 puede generar 10.272 millones de dólares. Usted eso lo divide en los 5 años respectivamente, hay como 2.000 millones de dólares que se pueden repartir entre los 2 millones de pensionados. Y eso, haciendo un cálculo que debe ser ratificado por expertos, implica hablar de 50.000 a 60.000 pesos mensual más por cada uno de los 2 millones de jubilados, cosa que no es menor, que es de inmediato. Y en segundo término, hay algo de lo que dice Daniel Jadwe que a mí sí me hace sentido. ¿Qué? Que sí me hace sentido. Porque para que vean Aquí está el reel. hay políticos que tratamos de hacer política no desde la camiseteada, si bien cada uno de nosotros pertenece a un equipo y evidentemente vas a tener preponderancia a pensar como la gente de tu equipo. Pero yo sí puedo cruzar el río en ocasiones. Y yo no me pierdo respecto de que la reforma de pensiones, si es que se va el 6% completo de la cotización individual y queda 16.0, no se hace cargo del problema. Yo no me pongo en ese escenario. Sí. Pero déjame terminar el argumento. Entonces, si Daniel Jadwe en su alocución planteó de que si era 16.0, yo no encuentro razón. Porque aquí el problema es las bajas pensiones de hoy, que no se va a resolver con el 16.0, y al mismo tiempo los elementos que hacen de que la cotización individual eventualmente resulte, que yo lo he dicho en otros programas, que es una mesa de 4 patas, altos sueldos, contrato de trabajo continuo, 40 años de trabajo de 40 años de tu vida, no tener enfermedad y no tener accidentes. Es la mesa de 4 patas sobre la cual está el plato de la cotización individual. Y yo creo que funciona muy bien la cotización individual si tú tenías esa mesa con 4 patas. Pero si se te baja una de esas 4 patas, tú estás en un problema. Y es que el fundamento de la cotización individual no se hace cargo de la realidad de las personas, de la evidencia empírica, porque cada uno de nosotros, todas las personas en Chile y en el mundo, pueden tener esas contingencias. Y esa contingencia, y con esto termino, se hace cargo con un elemento de solidaridad que hasta el día de hoy no tiene el sistema previsional chileno, porque la PGU, si bien es un elemento que puede considerarse como solidario, la solidaridad inter e intrageneracional es la que se requiere. A mi modo de ver. Dos consideraciones. La primera, yo apoyo el impulso de una reforma de pensiones porque creo que el modelo de capitalización individual en los hechos es un modelo fracasado. Genera muchas utilidades para las AFP. ¿Cuánto es la media de la pensión? ¿70 lucas? O sea, la mediana, en el caso de las mujeres, en septiembre del 2024 es de 46.000 pesos pensión autofinanciada. Cotización individual. Y los hombres 150. 150. O sea, las dos vergüenzas, la asimetría tremenda y por debajo, con la de 150 por debajo de la lucas, línea de la locura. pobreza. Si Sí. no mediara el pilar solidario, vale decir la pensión de garantía miseria. universal, sería... El tan vilipendiado Estado. Juan. Claro. No alcanza Ahora, una pobreza. el punto está en que si uno lo mide esto por modelo de capitalización individual, no da por ningún lado. Otra cosa es que la ciudadanía tenga una valoración del ahorro propio y una valoración en mix de los modelos solidarios, vale decir reparto, que tienen que conjugarse. La encuesta de Pulso Ciudadano señala que el 56% de la ciudadanía, que es una encuesta de este mes, cree que el gran problema es la existencia de las AFP. Ahora, los países que han resuelto el problema de las pensiones son países que o han transitado en lógicas mixtas, capitalización individual y solidaridad de reparto, o en su defecto han desplegado solo reparto y solidaridad pura. Pero no los que han privilegiado seguros privados en materia de capitalización individual. Yo apoyo la reforma porque creo que hay que iniciar un proceso de transformaciones que, en mi opinión, tiene que ser progresivo. No me pongo en el escenario de que sea 6-0 porque sería
O sea, no, de acuerdo, ya, si no va a ser 6-0. no podría hacerlo, porque no podríamos apoyar algo así. Pero tampoco va a ser 3-3. Ya, lo Y que pasa es que cercanamente. está en discusión cuál es el porcentaje. Ya. Ya, y en eso, por eso la lectura, en mi opinión, tiene que ser pausada en el sentido de evaluar cuál es lo que queda y el saldo que va a existir en materia de reforma de pensiones. Sí, fíjate que... Pero hay una cosa ahí, Marco, me salgo de ti mismo, digamos. Lo que pasa es que, claro, tú dices, y me resuena cuando te escucho decir, entonces yo apoyo la reforma de pensiones. Y yo creo que eso que tú dices, lo quiero más bien como analogar con el Ejecutivo, con el gobierno, es súper complejo porque el gobierno está lanzado. ¿Qué va a hacer ahora después de eso? O sea, la derrota que se come, si es que no hay reforma de Ya, lo pensiones... que pasa es que yo creo que ahí hay una consideración de orden político. Mira, yo no creo que haya que apoyar a todo evento una reforma en cualquier circunstancia. Si eso no creo que esté en discusión. O sea, si fuera 6-0, evidentemente que no. No. Si no tiene pilar solidario que refleje Sí, pero lo que solidaridad, pasa es que reparto... el pilar solidario puede ser un pilar muy delgado. Sí, pero espérate, que refleje solidaridad, reparto intergeneracional. El Si no hay 0,5. es que eso tampoco, es muy poco. Sí. Es Sí, que- ya, es que no solo cifra. Pero quiero complejizar la reflexión. O sea, teniendo presente que está pendiente cuál es la valoración final, el producto, el resultado de la negociación, lo que uno apoya es la estrategia del gobierno, la pregunta es, ¿qué ocurre si no hay reforma de pensiones? Ya, es que también es una variable que tiene que estar incorporada en la reflexión, porque en el fondo, ¿quién triunfa en esto? Sí. ¿Quién triunfa? No, Si no, es que sabes que ahí no es lo que, tengo tan es que- claro. es que yo creo No, que, porque es mira, que- pero déjame terminar. pero si tú me interrumpiste también y yo Pero me es quedé que callado tú me para que... interrumpí siempre. No, weón, no. Revisen la grabación. No, te voy a interrumpir, mira. No, lo que pasa es que mi punto es que la derecha tiene la posibilidad, o sea, triunfan las posiciones más de derecha en términos de no llegar a un acuerdo que permita iniciar sé- un proceso de cambios. Es que no sé si eso es triunfo. Porque mira, en realidad esto es altamente subjetivo y es parte, yo creo, del análisis que cada uno debería ir siendo. Pero te voy a poner un triunfo. Un triunfo es un cambio muy menor, que por supuesto, o sea, es lo que siempre hemos dicho, cualquier cambio va a mejorar las pensiones. Cualquiera. O sea, el 0,1. No, Mejora. pero es que eso no. No, pero de acuerdo, pero muy parcialmente. Y entonces lo que digo es, tú sellas ahora una reforma en un gobierno de izquierda a algo que le llamas reforma de pensiones, porque venimos hablando hace un año y medio de reforma de pensiones, y queda, y sin embargo las AFP consolidan su negocio y su legitimidad, entonces eventualmente quizás ese es el negocio de la derecha. Entonces, por eso quiero decir que en el fondo, yo creo que la alerta que hace, no Jadwe, si esto lo venimos conversando hace tiempo, y es una conversación que llevamos un año a partir de este concepto que lo hemos utilizado mucho en todas partes, de las líneas rojas. Y entonces pareciera ser, lo someto como pregunta, porque además, por supuesto, esto tiene mucha variable técnica que lo hace complejo, pero pareciera ser que las líneas rojas se cruzaron hace tiempo y que ahora el gobierno, y yo lo entiendo, está en necesidad de sacar algo que además luzca que efectivamente aumentaron las pensiones, etcétera, pero eventualmente el costo a nivel como histórico, por ponerlo así, puede ser muy grande. Yo creo que ese es el temor que hay en la fuerza oficialista. Yo creo que hay que empezar con una pregunta muy simple en base a lo que decía un poco en la reflexión. Hay que resolver la pregunta si la derecha quiere realmente que el gobierno de Gabriel Boric le vaya bien. O sea, ¿realmente quieren que le vaya bien al gobierno? Yo creo que la respuesta es clara y no. Que no. En base a que ya estamos en el último periodo de gobierno, ¿cierto?, de año, y se han opuesto a todas las propuestas que ha intentado levantar el gobierno, con intentos de conciliación, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, hace poco, creo que me pareció pero brutal, la declaración de la diputada Sandón. Solamente agregar que la diputada Sandón representa las comunas que hay más presencia de escasez de recursos en la población, como Puente Alto y La Pintana. Entonces ella da una declaración, ¿cierto?, que dice que la gente quiere que sea tan altas las pensiones que incluso le alcanza a veranear. Ya, estamos hablando bajo esa lógica, ya que ella está planteando esa lógica. O sea, lo ideal es pagar el agua, la luz y nada más. La del Con sueldo eso, reguleque, la para del que- sueldo regulec. Si Qué- nosotros estamos qué viendo imprudente, ¿eh? una pensión de 40.000 pesos de las mujeres promedio, 150.000 para hombres, uno se pregunta realmente si alcanza incluso para pagar las cuentas. No.
Entonces, bajo esa lógica, ¿cierto? Nosotros sabemos, y declaraciones así públicamente, y diciendo el gobierno con Coloma no quiere que haya un consenso real, es porque no quieren que avance las propuestas de gobierno, no quieren que al gobierno le vaya bien. Son capaces, frente a esas declaraciones, de aplazar una discusión de reforma de pensiones a que ellos tengan, ¿cierto?, el gobierno, y que no sea Gabriel Boric el que diga, nosotros en nuestro gobierno aumentamos las pensiones, ¿cierto?, para una mejor vejez y digna. Entonces, yo creo que la derecha tiene que aprender muchas cosas en esto, que creo que en realidad no les interesa en lo absoluto, porque yo no sé, la diputada Sandón, ¿a quién representa? Si no es a las comunas de más escasez de recursos en la región de la metropolitana. Pero yo creo que la derecha no saca nada, por ejemplo, ir a golpearse el pecho a la iglesia, ¿cierto? Y después estar en contra de la solidaridad. Este proyecto es lo esencial en un servicio común para la población, cristianamente hablando, ¿cierto? Pero prefieren 1000 veces estancar este proceso para que Gabriel Boric y este gobierno de izquierda no diga nosotros aumentamos las pensiones. Entonces quiero que vean el nivel de crueldad, a mi parecer, de la propuesta de la derecha, ¿cierto? Donde incluso un 0,5% de igualar las pensiones entre hombres y mujeres, como lo hizo, ¿cierto?, en su momento el presidente de la UDI, lo bajó inmediatamente. Y estamos hablando de un 0,5% que es una miseria. Entonces, bueno, lo que quiere el gobierno es aumentar, si este proyecto se aprueba ahora en enero, las pensiones aumentan ahora. Bueno, ahora. De hecho, respecto a lo que tú dices, si bien la provocación inicial ha sido las complejidades oficialistas, nos parece sano y honesto plantearlo aquí, porque es complejo la posición del gobierno y de la fuerza oficialista, también es cierto, por eso es lo que tú acabas de señalar, que la derecha ha cometido errores, porque cuando Guillermo Ramírez menciona lo del 0,5, etcétera, estaba perfecto para entrar ya a una línea. Si a la derecha le conviene una reforma amarrada, también le conviene. Y de hecho a los intereses empresariales de la AFP les conviene. Ellos son los quieren que algo salga. Porque es la forma de legitimar a la AFP. Exactamente. Y se enredaron solo en una tontera, porque salió José Antonio Kast, que está muerto y enterrado. Yo creo que a la derecha, a un sector importante a propósito de las diferencias estratégicas que están anidadas en la derecha, le conviene. Siente que resuelve un problema o se da una ventana de tiempo importante en el entendido que tienen la expectativa de ser presidencia. Uh-huh. Otro segmento de la derecha siente que no es así, uh-huh, que se empieza a desmoronar el sistema de capitalización individual, pero yo creo que las AFP no están contestes con una reforma. No están. No obstante, lo que pasa es que yo creo que hay que entender esto en una lógica más histórica. Sí. Perdonen que sea majadero, hasta el Pilar Solidario del 2008, lo que existía en Chile eran pensiones de asistencia social. Uh-huh. Y eso significaba que el Ministerio de Hacienda le entregaba una cantidad de pensiones al municipio de Valparaíso, otra cantidad de pensiones al municipio de Maipú, y claramente el número de pensiones era insuficiente, el monto era insuficiente, porque eran asistenciales y tenían que hacer un prorrateo que no cumplía con el universo total de adultos mayores. La instalación del Pilar Solidario vino a darle cobertura a 1 millón de personas. Y ese 1 millón de personas empezaron a sentir que tenían un derecho que estaba conculcado. Abrir la puerta en la reforma de pensiones, y no nimiamente, si yo estoy de acuerdo con que no puede ser una cosa cosmética, por eso hay que esperar el resultado de la negociación, pone de nuevo a las AFP en el banquillo de los culpables. Y no creo que la AFP esté en conteste. La AFP han insinuado a través de los medios de comunicación que estarían de acuerdo si, solo si, le aseguran que no hay reformas futuras. Que eso es parte de lo innegociable. Porque nadie puede asegurar eso. ¿Pero la AFP pone la discusión sobre la mesa y las condiciones? O sea, la AFP, su directorio, su presidenta, ha sido enfática en rechazar la reforma en pensiones. Yo tengo una expectativa, fíjate. Cerramos el tema por ahora. Nos quedan un par de semanas en que vamos a seguir conversando este tema. De toda la semana, y vamos a ir viendo ahí cómo se juega el partido. Vamos a tratar de hacer análisis. Pero fíjate que yo tengo la sensación, mirando desde el ejercicio del realismo político, que más allá que, insisto, partí diciendo, hizo un punto, yo creo, Daniel Jadwe, a él le sirve, y tiene cierta consistencia, por eso más se han sumado ya todo.
pero en realidad, obviamente, el gobierno no está en condiciones de retirar la reforma. O sea, políticas, eso lo entiendo. Pero lo que yo sí esperaría, y eso sí es una tentación que yo creo que en Palacio, en los espacios más chiquititos, muy en los entornos del presidente, hay algo en que yo creo que lo que salga, lo que termine eventualmente saliendo, salvo que haya un descalabro total y efectivamente se caiga la reforma, pero si algo se acuerde, yo sí esperaría que el gobierno en su comunicación sea muy, pero muy cauto en, no por adjudicarse un triunfo, en el fondo cierre la puerta a lo que de aquí a La un reforma gobierno que de haya. segunda generación. Exactamente, que en unos segundos. Es más, que eventualmente lo incorpore incluso dentro del discurso. En su Y eso, proposición. Y además, que nadie cometa el error de levantar las manos. literalmente. Creo que algo importante que igual queda, yo creo, con toda la discusión de reforma de pensiones, lo que ha pasado con las condenas a las ISAPRE, ¿cierto? La ISAPRE y la AFP, en general, el sector privado no saben administrar los derechos sociales de este país. No lo saben hacer. No. Entonces, yo creo que la gente invito a las personas que ampliamente entiendan que el sector privado no sabe manejar derechos sociales, no sabe distribuirlo de esa manera. Yo creo que quien lo tiene que hacer el que mejor lo hace, el Estado de Chile. La semana también tuvo ¿cómo podríamos llamarlo? El Guardia Vieja Gate. No sé cómo llamarlo, el Allende Gate. Terrible, Yo tengo que retirarme en esta parte. Por la Marcel. No, pero le hicieron pagar a la pobre ministra. Yo creo que la cosa. O sea, el Sí, tema no se ha acabado. sí. Estamos hablando de un anuncio que yo creo que era súper interesante. Que el 31 de diciembre, le paso el cafecito, chiquillos, para que se sirvan por mientras. Por supuesto. El 31 de diciembre, la noticia de que el Estado iba a comprar, se anuncia el último día del año, de hecho con glosa presupuestaria del 2024, que van a comprar las casas de los expresidentes Elwin y Allende. Todos se demoraron un par de días por una cosa que no sé si alguien aquí tiene alguna visión, de repente incluso Rodrigo, ¿cómo puede pasar? Porque resulta tan extraño que nadie se haya preguntado, partiendo por las propias afectadas. Yo lo dije hoy en la mañana, yo me imagino que la ministra Maya Fernández nos enteró el 31 de diciembre, al igual que yo y el resto por el diario, que el Estado había tomado la decisión de comprar la Casa Allende, y por lo tanto imagino que ella sí sabía, independiente que no esté lucrando con eso, no tengo idea, que ella es parte de la propiedad, o su tía, que de hecho más grave aún, la senadora Isabel Allende, porque es hija del presidente. Entonces, el tema es que termina en una crisis que además evidentemente está todo el encuadre, Allende, compras, privilegios, todo lo que tú queráis, para que la derecha se haga un festín. Obvio. Esta semana y la siguiente, termina empañando, quieran o no, pero es cosa de ver la prensa, si eso no lo determina nosotros ni usted que nos está viendo. Son hechos medianamente objetivos. Empaña la visita súper importante e histórica del presidente Gabriel Boric al Polo Sur, primer presidente latinoamericano en la historia en llegar al Polo Sur. Ojo, algunos estaban medio confundidos. A la Antártida han ido algunos, presidente chileno incluso. Al Polo Sur es una cosa distinta. Le cuesta la salida a una ministra, pero además, termino con esto, sale la ministra de Bienes Nacionales y si el conflicto, si la crisis estaba acá, bajó 0.5. Para poner esa misma cifra. No bajó nada. Y de hecho yo pongo en duda qué va a pasar en las próximas semanas con, Yo creo, con la ministra Fernández y con la senadora Isabel Allende. yo creo que debería salir la ministra y la senadora debería ser acusada constitucionalmente. Y yo quiero invitar al auditor que nos está viendo que abra su teléfono, Google, y ponga Constitución Política de la República y vaya a dos artículos, el 37 bis y el 60. Y ambos hablan, lo voy a hacer resumidamente, de cesará, dice directamente, en el cargo del diputado o senador que durante su ejercicio celebrare contratos con el Estado. Ambos artículos hablan de lo mismo, con algunas diferencias. Y en consecuencia la pregunta que surge es, ¿cuál es el impacto que tiene el haber infraccionado directamente la Constitución Política de la República de una manera tan flagrante por parte de un ministro de Estado, de una ministra de Estado y una senadora de la República? Y la negligencia inexcusable, a mi modo de ver, es brutal, y no puede pasar desapercibida, y la política tiene el encargo, y hago el llamado yo, desde mi humilde rincón, de que esto no puede dejar de tener una sanción. Porque acá no estamos hablando de subjetividades
respecto a un hecho que pudiera ser categorizado como polémico, sino que aquí estamos hablando de una objetividad del porte de una catedral. Y una ministra de Estado con una senadora celebraron contratos con el Estado respecto de inmuebles que nunca se debió haber hecho. ¿A dónde estaban los equipos asesores, los equipos jurídicos de todos que no identificaron esto? A mí me parece que se debe dar una muestra a la ciudadanía de que este tipo de cosas no puede pasar colado. El Partido Socialista ha blindado muy fuertemente a la ministra Maya Fernández. Mira, yo... por favor. No, solamente preguntar si celebraron contrato. Sí. Bueno, hay una discusión jurídica, pero a mi modo de ver, bueno, usted sabe que con 2 abogados hay 100 posiciones jurídicas distintas. Lo firmaron. Pero el tipo, o sea, la tipología, el tenor literal del artículo es: cesará el diputado, el senador, que celebrare contratos. Entonces la pregunta es, porque hay un contrato que ya está firmado por parte del Estado y la ministra, y la pregunta es si eso es una celebración. El contrato de venta se hizo ante notario. Ya está celebrado pero ese contrato. En la toma de razón, por lo tanto, claro, no se ejecutó. No está ejecutoriado. Pero ahí la pregunta No hay es, toma de razón. ¿a qué le damos contenido a la palabra celebrar? Porque cuando usted compra una propiedad, por ejemplo, esa propiedad no entra a su patrimonio mientras no se inscriba al conservador de bienes raíces, que eso técnicamente se llama tradición. Pero el articulado de la Constitución habría puesto un apellido a la palabra para entender de que era la celebración más la toma de razón, más la inscripción conservatoria. Pero no, la palabra es solo celebración. Y cuando uno firma en notaría, ya celebró el contrato. Ojo, dejemos hasta ahí la discusión jurídica, porque da lo mismo. El punto es que si ya alguien lo puede plantear, el punto está hecho. Mira, por lo tanto va a sangrar yo creo, el gobierno. Yo quiero decir lo siguiente. Lo primero es que desde el punto de vista de la argumentación que ha proporcionado la derecha, lo que se ha intentado denostar es que la casa del expresidente Allende cumpla con el estándar de memoria histórica. Sí. Y cumple, que evidentemente sin duda. tiene, Ahí sí. se tomaron decisiones importantes para el país. Fue una vivienda protagonista del golpe de Estado, porque la compra era para el Ministerio de las Culturas y las Artes a propósito del mandato sobre el rescate y la promoción de la memoria histórica. Y en ese sentido, tanto el inmueble de Guardia Vieja del presidente Allende como el de la familia Elwin están en esa condición. Cuestión distinta es si se fue prolijo o no se fue prolijo. Yo espero que prevalezcan los argumentos jurídicos en el sentido de que no hubo compra. Porque no hubo toma de razón, no se ejecutorió y en consecuencia esa desprolijidad fue revertida. Ahora, lo que quiero señalar es que disgusta sin duda que en el gobierno no haya existido en la cartera respectiva la lectura preventiva del hecho. El Marcelo Sandoval, militante del Frente Amplio, sale de bienes nacionales. Sí. Y no sale Maya Fernández. Maya Fernández, bien blindada más por el Partido Socialista, etcétera. No pasa, te lo pregunto, no sé si el tema es reciente, la salida fue ayer de la ministra Marcela Sandoval, pero pienso yo, estoy especulando porque no he escuchado a nadie, que puede haber ciertas molestias también en la interna del Frente Amplio, porque como que pagan más rápidamente militantes del Frente Amplio que otros que tienen quizás más cartel, más protección. ¿Habrá algo de eso, no? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con las responsabilidades directas y políticas. Acá los ministros asumen también, y principalmente a mí parece, responsabilidades políticas a criterio del presidente de la República. Y la decisión, bueno, el Frente Amplio respalda la decisión del presidente, me parece prudente también entendiendo un escándalo innecesario para la agenda de gobierno en este momento con otras discusiones legislativas importantes. ¿Ya? Como se está dando la pensión. Eso sí, déjenme destacar que la acusación constitucional o la acusación que hace el Partido Republicano en contra de la senadora Allende es un voladero de luces y es una estupidez. O sea, lo digo de la forma más transparente posible. Puede frutar. Porque la senadora Allende vendió la propiedad en 1998 a sus sobrinos. Ella no firmó ningún contrato de compraventa. Entonces ella no es dueña de la propiedad. Eso ¿Por qué la intentan? inmediatamente. Entonces eso ya despeja. ¿Por qué la senadora Allende está involucrada en este caso? ¿No era una sucesión la propietaria de la...? No, para nada. Ella vendió en el 98 a Maya Fernández y otro sobrino de ella la Tu propiedad. información es súper importante. Entonces,
no firmó el No documento firmó compraventa. nada la senadora Allende. Ah, Por tanto, ahí no hay nada que entonces, discutir, ¿qué? entonces, pero yo dudo. Entonces, lo veo claro. no, confirmado absolutamente. Entonces, ¿qué quiere hacer el Partido Republicano con el voladero de luces? Probablemente decir, bueno, la senadora debió saber. ¿Es responsable realmente jurídicamente, cierto, con una acusación Sí, que firmó, constitucional? Sí, es absurdo. O sea, No firmó. O sea, si No no, firmó si no contrato. tiene propiedad, no. No firmó contrato, no tiene O sea, propiedad. Ella no es dueña de la casa, yo lo vendió en el 98. Entonces, por eso digo, el voladero de luces para acusación constitucional y después intentar invalidar las discusiones de proyectos, etcétera. Esto ya para mí es cosa repetida. ¿Ya? Pasa todos los años. Siempre es como, vamos a acusar entonces porque puede estar implicado. Yo creo que acá la responsabilidad política de gobierno se asume. ¿Y quién lo asume como corresponde? La senadora Marcela Sandoval. O sea, es algo que a mí me parece, o sea, la ministra Marcela Sandoval, y algo que también corresponde. Porque yo digo, bueno, y los asesores y asesoras jurídicas del departamento, o sea, ¿no le llamó un poco la atención que Falta de la celo. propietaria, una de las propietarias, porque era copropietaria, ¿cierto? Con otro, si no me equivoco, será sobrino de la senadora, pero hermano deberá ser, como copropietarios de la propiedad de la Casa Allende, que sea una ministra de Estado. O sea, no te prende eso que el mismo comprador de Estado se lo venda a una representante de Estado también, ¿cierto? Y yo creo que ahí lo complejo, por eso digo, la responsabilidad política se sumó. Nosotros respaldamos como Frente Amplio la decisión del presidente. A mí también me pareció prudente eso. Pero lo de la senadora Allende, un voladero de luces que no tiene ninguna responsabilidad respecto a ello. ¿Y quién presenta esta posible acusación constitucional? No, vale, ¿veis? Está la compraventa María Isabel Allende Bussi. Carmen Paz Allende Bussi, María Isabel Allende Bussi, Maya Alejandra Fernández Allende y Alejandro Salvador Fernández Allende a Fisco de Chile. La senadora 30 de Isabel diciembre de Allende, 2024. la senadora Allende no firmó el contrato de la venta de Estado del 2024. Bueno, puede que no lo haya firmado, pero quizás... pero está en el titular. Pero firmó. No, pero Es el ella tema, parte si no firmó de la acuerdo, pero compraventa. a veces uno no firma porque cede, digamos, la firma otro. Mira, tiene... O sea, a ver, Pero hay que espérate, que esta distinción es importante. pero es que no vamos a poder resolver ahora. No, pero para que la gente entienda. Porque la Vale puede tener razón en un elemento. Yo estoy viendo la compraventa solo el titular, en la tercera, como la carátula número 1. Es rapidito el abogado social. E Isabel Allende aparece en el titular. La pregunta es si puso la firma abajo. Porque si no puso la firma abajo, la Vale tiene razón. Pero si puso la firma abajo, celebró el contrato. Ya, momento. Si no puso la firma abajo, pero parte de esa compraventa llegaba esos millones a su Sí, porque cuenta yo corriente... estoy pensando como abogado. La celebración del Sí, contrato está bien. es aquello que es Sí. objeto de reproche. Mira. Y alguien no celebra si no firma. Sí. Yo estoy viendo la carátula, aparece el nombre de ella, pero no sabemos si firmó. Mira, cooperativa. El fallecido presidente vivió en dicho inmueble junto a su familia, siendo posteriormente heredada a su hija, la senadora Allende, quien se la vendió a sus sobrinos Alejandro y Maya Fernández en 1998. La pregunta es si vendió una parte o la totalidad, porque me imagino Sí. que... Yo creo que todo el tiempo la casa no se ha tratado, como es lógico, y por el propio respeto y cuidado que la propia familia, justamente Isabel, Maya y el resto han tenido. Yo creo que entendían que no es que, sí, heredé como cualquiera de nosotros, que de repente puede heredar una casa, digamos. No, entendían que había que cuidarlo. Y por lo tanto, eventualmente lo que hizo fue ampliar, digamos, esa propiedad. Mira, son puras especulaciones. Lo que decimos es que ojalá efectivamente, como dice Marco, se despeje y ojalá que efectivamente el error, que claramente lo hubo, si no, no le habrían pedido la renuncia a la ministra, solo esté en bienes nacionales, en su equipo jurídico, en cierta desprolijidad y no más allá. Pero... A mi parecer, insisto, sin todos los elementos del detalle, creo que o se despeja muy rápidamente o va a seguir sangrando por la herida en algo que además encima es doloroso, porque además pone nuevamente el nombre de Allende en boca de una manga de facho, recalcitrante. De fascistas. Bueno, por de supuesto, fascistas que denostan al presidente Exactamente, Allende. pero no espero nada de esos. Y sí espero de que no se cometan errores que permitan que eso suceda. Y en eso yo siempre soy más autocrítico que andar esperando algo, bueno, efectivamente de quienes van a llenarse el nombre con su boca con el buen nombre del expresidente Salvador Allende. Ahora, ¿puedo decir un comentario Sí, dale. anexo? A mí me disgusta, y yo creo que no hay que perder la capacidad de asombro. El diputado Ojeda está preso por corrupción, Impresionante. desaforado. En las redes sociales se están divulgando los videos de apoyo de Kast respecto de su campaña. Hoy día los indican como independiente, no es independiente, es del partido republicano. Bien republicano.
Y los medios de comunicación de masa, los grandes, no han hecho ningún, digamos, no han enfatizado. No es que no publiquen la noticia, pero cuidan los titulares, la lo ponen soslayan, bajito, la hasta un bajan. ratito la bajan. Asqueroso. Y hacen un aspaviento increíble respecto a la memoria del presidente Allende en circunstancias que no debiese ser. Bueno, esos son los coletazos, no sé, en algún espacio lo conversamos hace poco, esos son parte de los coletazos del retroceso que hubo en el medio de comunicación post-estallido social. Sí. Donde desde las semanas siguientes se juntaron y lo han ido consolidando, se miraban a la carita y dijeron, oye, somos todos derechas, somos todos millonarios, tenemos medios, somos dueños de bancos, ¿sabéis qué? Estamos perdiendo el tiempo. Se acabó el huevo. Aquí, compadre, vamos a cuidar la pautita, tenemos que informar, que parezca que la prensa informa de todo. Contragolpe conservador. Sí, pero el encuadre, el frame es repulsivo. Vendió una parte. Vendió una parte, Sí. no completamente. No completamente. Ya. Ok, son rapiditos los dos, el abogado. Es que independiente que no, en ese caso, porque independiente que haya vendido una parte y ella siendo dueña y se haya frustrado el contrato de compraventa, igual hay intención de venta. Sí. Entonces, eso hay una discusión donde se le puede juzgar a la senadora Allende en conocimiento de la legislación y senadora en ejercicio también. Es muy complejo el escenario. Vamos a ver qué pasa. Yo necesito que la gente reflexione sobre la importancia que le damos a las normas. ¿Sí? Y aquí hay un tenor literal objetivísimo respecto a la conducta de la venta de las casas, que no se podía hacer. Y no tan solo hay una prohibición que no surtió efecto, es decir, se fue contra norma, sino que además, subjetivamente, la operación implica de que una senadora de la República y una ministra de la República quisieron, o al menos uno puede comprender de que tenían manifestación o intención positiva de adquirir dinero del fisco producto de una operación que estaba prohibida constitucionalmente. O sea, si esto no produce un efecto de renuncias o de acusaciones constitucionales, ¿qué? Marco me hizo el gesto inequívoco de que le faltaba líquido, que no es este, sino que es este, porque acá en Provocando ustedes no lo ven, pero muchas veces cuando están fuera de cámara hacen así y se refieren a este, pero como hace un tiempo nunca apareció uno que me habían regalado que era más grande, ¿está este nomás? Nunca apareció, ya no le queda. Entonces los panelistas van a empezar a poner idiotas. Momento oportuno para ir cerrando La el programa. dependencia de la cafeína. La dependencia no, de la la cafeína. cafeína. Definitivamente. Compadre, no funciona. Definitivamente. En el último programa con el pan de Pascua fue una dependencia. El pan de Fue una Pascua. locura. Oye, no, weón, cuando estaba comiendo, estaba detrás tuvo yo después, weón. No sonó bien, weón. No lo escuché. No, si no era utilería, era de no era verdad. utilería, era un muy buen pan de Pascua. Oye, ya, De pero una palabrita- Fosis Emprendedoras. Emprendedoras, recordémoslo. reconocido. Ya, pero espérate, una última noticia porque tampoco lo banalicemos. Es banal, es una noticia extraordinaria. Extraordinaria. Me refiero al mechoneo entre Katy Barriga y Leonardo Villalobos. Ah, no sabía yo. Y a propósito Se agarraron adentro en la O sea, cárcel. por un hervidor. Entre- Oye, pero no ¿De la verdad? prensa. Ayer no se enteraron. Sí. Si te enteraste. Yo me enteré hoy día en la mañana. Hubo una ¿Por un hervidor? Por un hervidor. No. Esto sucedió creo que el 2 o 3 de enero, pero en los primeros días se supo ahora, y de hecho a Leonardo Villalobos la trasladaron de San Miguel Tuvo que armar otra caleta. justamente a San Joaquín. Y ¿Quién le además- pegó a quién? le- ¿Quién empezó si la mocha? No hubo golpe. A ver, entiendo que, o sea, la que acusó hostilidad de ella y de otros reclusas fue Katy. Vamos a decir así. Katy era como la Perkin, como la llegada. De hecho, efectivamente, cuando llegó a la cana, Leonardo Villalobos, acuérdense, esto salió en los portales, en las noticias, los primeros días de las primeras las 2 detenciones, hace un par de meses atrás, cuando Katy Barriga llega, al primer, segundo día, ¿te acordáis que en los noticieros salían cosas, qué sé yo, incluso que estaba enseñándola a bailar? Se dijo que Leonardo Villalobos, la psicópata bien orientada, Sí, como pues, dijo Luis ¿te Hermosilla. cabe alguna duda que era la que teje ahí? Sí, po. Y entonces Uy. la abrazó, le dijo no sé qué. Pero parece que algo pasó entre medio, hay algunas especulaciones, y se rompió la amistad. Debe estar cobrando comisión para mantener. ¿Eran amigas? Los primeros días sí, pues, weón. Eso lo hace más ordinaria la historia. Así que, Katy Barriga, po, de eventual presidenciable de la UDI. Digo, para que no nos quedemos solo en lo anecdótico de Cumple la... con los requisitos. La verdad que sí. Qué caída libre la de Katy. Ya, pero se veía venir.
¿Pero dónde va a terminar? Oye, ¿de pero verdad? igual tiene que poner, a mi parecer, políticos con un poco más de experiencia y no sé, como personas que entiendan cómo se mueve también el mundo público, político, lo que es hablar y trabajar con la gente. Pero ella igual se dice que en el municipio de Maipú, cuando ella estaba, tenía muy malos tratos con las personas con las que trabajaba. Entonces, en una cárcel no va a ser agresiva y no se comportó en un municipio. Y es importante también explicarle a la gente que el fraude al fisco no es solo la plata en la muralla del señor Torrealba, sino que también malas decisiones que impliquen gastos innecesarios, como por ejemplo Los peluchitos. decenas de millones de pesos en peluche y en joyas. Joyas. ¿Cómo perciben ahora la justicia? ¿Les da tranquilidad o están ahí como... No, yo creo que el último año, con todos los casos de connotación pública que el Poder Judicial se ha puesto a prueba, ha dado cuenta de que con sus pifias que puede tener, que yo no descarto que la haya, y acredito de que hay un par de tuercas que hay que apretar, pero uno puede pensar y confirmar de que no hay colores favorecidos. No hay colores favorecidos, pero Y no es es- suficiente. No, sí, No es insuficiente aún. Estoy Es de acuerdo en eso, insuficiente porque lo que está esperando el ciudadano promedio es que tenga las mismas posibilidades de justicia que tiene una persona adinerada. Y otra cosa que hay que explicarle, las expectativas ciudadanas respecto a estos casos procesales penales son muy importantes de poder contener o explicar a medida que pasa el tiempo, porque es perfectamente plausible de que haya prisión preventiva con casos de connotación pública y finalmente la condena no sea en cumplimiento efectivo. Y eso es una de las distorsiones que ha producido la temática de la prisión preventiva en la última década, de que cualquier formalizado la gente dice, tiene que estar en la cárcel, y después dice, bueno, salió condenado, pero no está en la cárcel. Distorsiona las expectativas. Distorsiona todo. Distorsiona las expectativas de justicia. Exacto. Oye, Y en muchos casos es una vulneración de derechos. Sí, Como lo han... La Corte Interamericana la es Corte Interamericana de Derechos constante. Humanos lo ha dicho. O sea, estar en la cárcel es muy heavy. Yo siempre cuento, hace 30 años tuve 2 días en Capitán Llaver y todavía me acuerdo. ¿Quién? Yo. ¿Tú tuviste No, la digo que en cárcel el 2 fondo días? puede ser eventualmente incluso en determinada psique una experiencia muy traumática, porque la sensación de Me imagino. vulnerabilidad, sobre todo en los primeros días, entonces sí, es cierto que no hay que jugar. Pero bueno, Es parte de las consecuencias de... Yo digo, pienso. Por ejemplo, la las prisión preventiva. consecuencias de ser tan como aguerrido, decir cosas y asumir consecuencias judiciales igual es... no, bueno, es por cuático. supuesto. Claro, pero en algunos casos insisto que, o sea, que es una medida, Oye, como se dice, muy gravosa la Yo prisión estoy buscando preventiva. imagen, pero no la encuentro y parece que ya estamos en la hora. ¿Ya? Pero voy a traer la imagen para el próximo programa de la comparativa del artículo 140 del Código Procesal Penal, que es el que establece la prisión preventiva de cuando nace, por ahí por el ¿Ya? 2000, versus el del año 2023. Y ahora el senador Cast metió más hipótesis para que se otorgue prisión preventiva más fácilmente. ¿Y cómo nace el artículo? Tenía 5 líneas. Siendo contestes con la temática de los derechos humanos respecto a los criterios de la Corte Internacional. Y hoy día usted tiene un árbol de Pascua en donde cualquier tipo de hipótesis está inmersa para otorgar prisión preventiva. Entonces, lo que era una excepción hoy se ha vuelto una regla general. ¿Producto de qué? De agendas cortas que le dicen a la gente que nadie se va preso y que hay que meterlo a todo preso, y se va generando esta sinsentido y afectación incluso, creo yo, a la democracia. Última, ¿habrá aprendido algo la UDI a propósito? Estoy pensando siempre porque a mí me gusta no olvidar que Katy Barriga es una alcaldesa de la UDI. Oye, pero qué buen argumento estáis dando, porque hay que recordar lo que dijo Joaquín Lavín padre. Dijo, la prisión preventiva de Katy Barriga no se justifica porque no es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y el peligro para la seguridad de la sociedad está en el 140 letra C, que ese es el árbol de Pascua que la Corte Interamericana ha dicho incansablemente que en Chile no está bien y que se debe legislar para que se eliminen las hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad, algunas de ellas. Entonces uno puede sacar la conclusión de que Katy Barriga está en prisión preventiva producto de agendas cortas que la UDI casi siempre ha apoyado, cuya figura principal, o una de las figuras principales, que es Joaquín Lavín padre, hoy día está alegando contra eso. Jóvenes, ¿estamos, no? Estamos. ¿Algo Estamos. más? ¿Algún aviso, algún saludo? Hablamos algún saludo. Manden café y un frasquito más grande. Excelente. Un poquito más grande. Como un frasquito, como esas cosas... No, un termo. Es que yo tenía un Un termo, termo pero no grande. apareció. Un termo- Oiga, un deseémosle buen 2025 a la gente que nos ve. Sí. Vamos a tener un Provócame recargado, ¿no? Maravilloso Que 2025. este 2025 sea mucho mejor. Se lo merece la gente. Eso. Sí. ¿Se lo merecen? Ya.
Nos encontramos el próximo martes. Ya saben, el estreno en rigor es en Spotify, 7 de la tarde, pero a las 21 nos encontramos en el canal de 32 minutos y a las 23 horas para los más noctámbulos en estreno en el canal de La Cosa Nostra. Hasta el próximo martes. Muchas gracias al equipo técnico, don Diego Cancino en el switch, don Pablo Riveros en el sonido. Grande, cabros. Aquí en Arte Medio y acá abajo vamos a dejar, fíjate, el enlace para que usted se pueda poner con el proyecto 32 minutos y sostener este espacio maravilloso. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chau. Chau. Chao.